Con el contexto que tenemos en Europa a la sombra de la guerra de Ucrania y escuchando a muchos de los líderes europeos, la pregunta estratégica ya no es si Rusia atacará, sino dónde y cómo, cuándo, ya nos han dicho, en pocos años. Más allá del temido corredor Suwalki, vamos a ver otros escenarios, también menos evidente, la incursión limitada en Letonia o incluso por el Ártico. En cualquier caso, hay muchas posibilidades que desgranamos, partiendo de la base de que el principal objetivo de Moscú no es tanto la consecución de X cantidad de territorio europeo, sino la propia fractura de la unidad europea. Eso lo tratamos durante los próximos minutos con Alfonso López de la Osa, decano de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Nebrija. Alfonso, bienvenido, un placer hablar contigo de nuevo. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Comentaba en el comienzo yo el corredor Suwalki, que hay quien lo compara con la brecha de Fulda en la Guerra Fría. Parece lo más obvio. ¿Un ataque allí es poco probable precisamente por lo obvio? Sí, efectivamente, yo creo que sería poco probable. Las ansias de Putin de recuperar esa Rusia grande, esa nueva Rusia, como decía también Catalina la Grande, no entran en aquellos territorios que no tienen una tradición rusa tan importante. Recordemos que Kaliningrado era Königsberg, que pertenecía al Imperio Prusiano, a Alemania. No diría yo que es el primer lugar por el que Putin iniciaría su acción, aun cuando le permite esa salida al mar. Rusia tiene muchísima costa con salidas al mar. En ese caso, si es cierto que rompería, de tenerlo estratégicamente le interesaría, pero no está esa parte cultural que yo creo que está detrás de cada acción de Putin. Rompería, se dice tradicionalmente, se podría llegar de Algeciras al territorio europeo, precisamente pasando por ese pequeño estrecho, ¿no? Y se llegaría hasta Estonia. Efectivamente, si esa fuese posesión de Rusia, lo rompería, pero no creo que sea una prioridad en su caso. Hablabas de Königsberg, la patria de Immanuel Kant, con sus famosos puentes, tradición germana, lógicamente todo lo que dices es cierto y sabemos precisamente lo importante que es el concepto de no sé cómo decirlo, rusidad o algo así, de esa ciudadanía cultural rusa que tanto apela el propio Putin cuando se refiere a sus intervenciones en el exterior, Alfonso, efectivamente. Por otro lado, hablabas de Letonia, hay quien comenta también que la zona de Zilupe aparece como un posible eslabón débil para una incursión rusa limitada. Letonia, el resto también de las repúblicas bálticas, pero Letonia especialmente, parecen bastante vulnerables, ¿no? Así es, creo que es importante distinguir en este caso entre los tres países bálticos que tradicionalmente se hace referencia a ellos como casi como un todo, la tradición histórica de cada uno de ellos. Estonia ha sido tradicionalmente finés, muy vinculado a Finlandia e incluso su propia cultura muy próxima. La frontera con Rusia de Estonia data creo que del siglo XII o del siglo XIII. Incluso Narva, esa frontera que tiene Estonia con Rusia y que podría hacerla frágil. Luego, si quieres, podemos volver sobre ello. De los tres países bálticos, los dos puramente bálticos, Letonia, y me refiero bálticos en el sentido con que hablan letón y lituano, Lituania formó parte del Gran Ducado, con lo cual tampoco tiene esa tradición, aunque ha sido territorio dominado por Rusia, no tiene históricamente una tradición rusa tan marcada, sino más bien más prusiana, más germánica. Y de los tres, y coincido completamente contigo, diría que Letonia es el más vulnerable, porque además en el noreste sur del país hay una población rusoparlante. Y aquí lo que quiero hacer referencia, esas frases en las que ha utilizado alguna vez Putin y recientemente incluso en diciembre, donde decía que donde hay un soldado ruso, eso es Rusia, ¿no? Donde llega un soldado ruso, eso es Rusia. Yo diría aún más, donde puede haber un grupo rusoparlante con una cierta tradición histórica que quiera Putin legitimar de alguna manera, eso lo quiere convertir en Rusia.
Claro, claro, por eso parece aquí fundamental en toda esa posible expansión del conflicto las minorías rusohablantes en estos países, especialmente en el que estamos comentando. Pero yo no sé si somos conscientes, quiero decir Occidente, si sabemos qué partido tomarían. Es evidente que sería la excusa de Putin para atacar por ahí, ¿no? Pero esas minorías, yo no sé si son proclives a esa rusificación de nuevo o son más neutrales con el país que los acoge. Por de pronto, Rusia va a intentar instrumentalizarlas desde el momento en el que haya grupos, incluso la propia frontera que existió entre Letonia y Lituania se hizo en 1912, quiero recordar, por cuestiones étnicas. Con lo cual, esa parte de étnico-cultural es importante ponerla de relieve. Luego, en cuanto a la occidentalización del conflicto, es cierto que estamos viendo cómo se plantea en estos momentos que Rusia podría atacar a Europa. Yo personalmente creo que lo que es un ataque por parte de Rusia a Europa no lo veo viable, porque tradicionalmente la historia rusa no ha sido Rusia quien ha iniciado los conflictos y si es en su caso los ha disfrazado siempre en maniobras o en simplemente entrar en territorio que ya consideraba que fuera suyo. Por eso la parte histórica es relevante. En este caso, tenerla en cuenta. No me gustaría llegar a la alarma social. Lo que sí es cierto es cuando Rusia intente, y podemos luego, si te parece, también comentar por dónde empezaría, cuando intente realmente recuperar ese mundo ruso, Ruski Mir, como dice, ese mundo ruso, ¿qué o cómo reaccionaría Europa? Acabamos de escuchar en vuestra emisión muy interesante la presidenta von der Leyen diciendo precisamente pues los fondos que va a recibir Ucrania en los años 2026 y 2027. Bien, ¿cómo va a llegar, a dónde va a llegar ese apoyo por parte de la Unión Europea ante una injerencia rusa en los territorios que ella considera suyos? No injerencia por parte de Rusia en Europa, que eso personalmente lo descarto por ahora. De hecho, parece, Alfonso, por lo menos yo comparto tu opinión, que esa guerra convencional ahora mismo no está sobre la mesa, aunque muchos ministros de defensa centroeuropeos y escandinavos insisten en ello, quizá también para concienciar a todo el mundo y que mejoren las capacidades defensivas, pero parece que lo lógico aquí sería, si se decide algún tipo de ataque, es un conflicto híbrido, ¿no? Esas guerras que también maneja, en las que se mueve como pez en el agua ahora mismo Rusia, ¿no? De hecho, totalmente en línea con lo que comentas, en conflicto estamos ya, en guerra estamos ya, es una guerra híbrida, es una guerra de ciberataque, es una guerra de desinformación, es una guerra de debilitamiento de las instituciones. Recordemos que Rusia, desde el momento en el que ha visto que Europa y la Unión Europea está en contra de él o de un proyecto federalizante de la Rusia tradicional zarista, está pretendiendo, buscando de alguna manera, o le beneficiaría, podemos decir, un debilitamiento de la Unión Europea, puesto que conseguiría reforzar todavía más sus ansias de expansión. Se ha planteado recientemente, lo estamos viendo también en la corriente política, es relevante o interesante en este momento una aproximación a Rusia para tratar de calmar un poco las aguas. El mismo Putin dice que lo que no consiga por vía diplomática lo va a conseguir por vía militar, con lo cual yo creo que ya está anunciando el color de lo que quiere hacer. Otras zonas por las que se pudiera empezar por ubicación, prácticamente, Alfonso. No sé qué opinión te merecen en esta hipótesis, ya digo, algo alejada para nosotros, bien es cierto, de un conflicto desatado ya. Pero el archipiélago de Svalbard tendría complicaciones para los rusos, es más fácil para la OTAN defender esta zona, no lo sé. Ese archipiélago, que es actualmente de soberanía noruega, pero que hasta 1925 era terra nullius, no era de nadie. Con ese acuerdo, los recursos naturales están compartidos entre Rusia y Noruega específicamente. De hecho, Rusia tiene una explotación minera en esa misma zona. Sería un terreno difícil de proteger para Noruega, pero es cierto que no dejaría de ser un estado OTAN. Yo aquí marcaría la diferencia y desde un punto de vista estratégico, en el caso de que Putin quisiera avanzar, pues primero esas low hanging fruit, como diríamos, esos terrenos más próximos que ya los tiene prácticamente controlados, Bielorrusia y Georgia, sería para crear esa federación, son técnicamente repúblicas independientes, pero sería esa primera
federación / ocupación. Después, de entre los países bálticos, sin perjuicio de que todos ellos sean OTAN, creo que Letonia es la que está más vulnerable. Sigue Estonia, aun con todo, es muy difícil, puesto que hay una serie de tropas británicas y francesas, precisamente en el estrecho de Narva, y que llevan a decir esas dos potencias nucleares. Yo creo que a Putin se le complicaría mucho el entrar por esa zona, aunque tiene esas ansias, lo he dicho también, de recuperar, no está arrebatando nada a Suecia, como diría Pedro el Grande, está simplemente recuperando lo que era suyo, ¿no? Y estas son palabras de junio de 2022 de Putin, ¿no? Con lo cual, ese sería el segundo. Letonia lo veo menos posible por esa tradición cultural. El archipiélago que comentas, precisamente por ese debilitamiento que puede haber allí, por el propio convenio, está desmilitarizado, con lo cual sería más fácil ocuparlo, pero creo que abriría la caja de Pandora. Es si me permites el paralelismo, lo que a lo mejor podría querer hacer o quiere hacer Trump con Groenlandia, podría querer ser lo que quiere hacer Putin con ese archipiélago, donde precisamente por la proximidad con el Ártico es estratégico. Has hecho un repaso exhaustivo, pero a mí me ha generado dos curiosidades. Armenia también fue república soviética, pasaría, porque al final Armenia, la pobre, le están quitando territorio por todos los lados continuamente, pasaría o podría pasar, no lo sé, a esfera rusa imperial, si me permites, aunque ahí hay un elemento de complicación, el corredor de Zangezur, ese acuerdo que hay y firmado además bajo patrocinio de Donald Trump para que el petróleo azerí pase hasta Turquía. Entonces ahí es un poco pisar un callo complejo, ¿no? Sí, también yo creo que sería interesante establecer como un orden de prelación, por dónde empezaría y a dónde llegaría. Antes de eso yo creo que reclamaría Kazajistán en su totalidad, que ha negado Rusia tradicionalmente su propia consideración, pero sí, por supuesto, Armenia es otro país amenazado, sobre todo sabiendo y partiendo de la base de que donde no se va a querer meter Putin en un primer momento es en los países de la alianza OTAN. O sea, que tampoco descartas una mirada hacia el este. No, en absoluto, dentro de sus ansias imperialistas. El problema que ocurre aquí, ¿qué pasará si realmente Putin actúa contra un país OTAN y dentro de la OTAN existe una disensión a la hora de intervenir? Porque recordemos que OTAN pues, está liderada por Estados Unidos. Aquí tenemos tres planteamientos que están viéndose ya claramente. Donald Trump quiere que la Unión Europea crezca, madure, lo ha dejado clarísimo, incluso desde un punto de vista militar, y entonces o planteamos ese ejército europeo, que supondría, por tanto, dotar específicamente de formación a un ejército puramente europeo, o, en segundo lugar, creamos la combinación de ejércitos de países miembros de la Unión Europea, pero ahí se plantea el problema de quién lo va a liderar, quién va a tomar las decisiones, cuál va a ser ese mando, que pueda ser naturalmente conjunto entre todos, pero quién va a mandar, quién va a tomar las decisiones para que ese ejército intervenga. Y por último, que se cree una rama Europa-OTAN, una rama específicamente de la Unión Europea, para que, en aquel caso de que Donald Trump no quiera verse involucrado en cualquier acción de Europa contra Rusia, podamos seguir actuando con los países de la alianza. Creo que hoy por hoy pueden ser escenarios que se puedan presentar y con todo generarán fricciones en un momento dado entre países de la alianza, pues porque estamos viendo lo que Trump quiere hacer con Groenlandia y probablemente a Polonia ese aspecto no le interese en absoluto involucrarse, pero sí querría que la OTAN se involucrase en el caso de verse invadida por Rusia. Qué bueno, pues para terminar, Alfonso, y una vez dibujados esos escenarios, te pregunto si tuvieras que elegir tú, si tuvieras que priorizar una medida concreta para que esa defensa europea se fortalezca frente a esos escenarios que hemos dibujado, ¿cuál sería? ¿Por qué? Por de pronto, bueno, ponernos de acuerdo y si me vas a permitir un poco el coloquialismo en este sentido. Yo creo que dejar de preocuparnos de cuestiones internas que no nos puedan permitir aportar soluciones, estar gobernados y liderados por auténticos hombres de Estado que sepan en un momento dado que hay que llevar a cabo una fuerza diplomática para la paz, para buscar una paz y evitar un conflicto, sabiendo que tenemos que buscar también el beneficio de los socios europeos
y el entendimiento con Rusia para evitar una escalada mayor. Yo creo que el pánico que está surgiendo un poco ahora en los países como el Reino Unido o como Francia, que se está haciendo un llamamiento a las tropas, por ahora yo creo que cesaría un poco esa alarma social y forzaría por todos los medios el entendimiento. Ay, Alfonso, qué lejos estamos de Churchill y de Gaulle. Qué lejos están nuestros líderes de esos dos personajes. Muchas gracias, como siempre. Un abrazo, Alfonso López de la Osa, decano de Relaciones Internacionales de la Universidad Nebrija. Ha sido un placer. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego.